Hoy sábado 9 de noviembre es el 35 aniversario de la caída del Muro de Berlín, posiblemente el acontecimiento más importante de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces esta fecha simboliza el final de la Guerra Fría y el fin del bloque comunista, que durante varias décadas ejerció de alternativa y antítesis del capitalismo y la llamada democracia occidental. Ese día comenzó oficialmente la transición de un mundo bipolar en el que Estados Unidos y la Unión Soviética eran los principales polos de influencia, a otro muy distinto, dominado por los primeros, que de manera oficiosa pero indiscutible acabarían siendo la principal potencia mundial. El relato oficial lo vendió como una victoria del mundo libre, frente al yugo y las ataduras que en mayor o menor medida imponía el sistema comunista a sus ciudadanos. Sin embargo, para gran parte de la población supuso también un fracaso de difícil digestión. La constatación de una realidad que se veía venir desde hacía tiempo. El modelo impulsado por los soviéticos, que en la práctica siempre se encontró muy lejos de las ideas propuestas desde la teoría, no sería ya una alternativa seria al capitalismo, con todo lo que ello pudiera suponer de cara a lo que estaba por venir. Sin duda era un momento ideal para que intelectuales y todólogos de diversa índole expusieran sus hipótesis, teorías y predicciones sobre cómo sería el futuro próximo. En este sentido destacó la tesis formulada por el politólogo Francis Fukuyama en su libro El fin de la historia y el último hombre en 1992, en el que desarrollaba más detalladamente un ensayo anterior de 1989, El fin de la historia. En este planteaba una idea muy polémica. La historia, como la lucha de ideologías, terminaría, y se impondría de manera global un mundo basado en la democracia liberal, tanto en lo económico como en lo político tras el fin de la Guerra Fría. Se constituiría el llamado pensamiento único, donde las ideologías ya no serían necesarias y serían sustituidas por la economía. En este punto es posiblemente el que anduvo más cerca de acertar. En palabras del autor, el fin de la historia significaría el fin de las guerras y las revoluciones sangrientas, los hombres complacerían sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en ese tipo de luchas. Está claro que la realidad mundial ha evolucionado desde entonces de manera muy diferente, y el mundo se encuentra en estos momentos en una situación muy lejana a la pregonada por el bueno de Francis. Los mandamases del mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, pensaron que con la batalla al comunismo ganada, todo sería coser y cantar. Que podrían seguir exprimiendo vilmente los recursos y la fuerza de trabajo del resto del planeta gracias a un proceso de globalización favorecida por el desarrollo e implantación mundial de Internet y demás avances tecnológicos y logísticos. Sin embargo, 3 décadas y media después creo que se puede afirmar sin miedo a confundirme que la realidad son los que tienen un futuro más negro. Tanto Estados Unidos como sus esbirros europeos se encuentran en una situación muy difícil de enderezar. Y lo peor de todo es que parecen no ser conscientes de su inevitable declive, o al menos actúan como si así fuera. Primera gran patinada de Fukuyama. Y es que las democracias liberales están muy lejos de haber impuesto su modelo al resto de países, que contemplan con regocijo y cierto estupor cómo los antiguos amos del cotarro van de mal en peor, inmerso en una auténtica crisis de identidad, sumidos en una mar de luchas internas y con una pésima y cronificada situación económica desde la crisis de 2009. Aún así, el bloque atlántico persiste en su tradicional actitud mafiosa perpetuada durante décadas, con los Estados Unidos como capo, y con el resto ejerciendo de secuaces. Cada vez son más numerosos los vetos y sanciones económicas arbitrarias con las que tratan de someter insistentemente a todos aquellos estados que se niegan a ser sus lacayos. Aunque parece que sus adversarios más potentes, China sobre todo, pero también otros como Rusia, Irán o Corea del Norte, se saben ya la jugada y han implementado numerosas medidas y políticas con las que hacer frente a las mismas de manera efectiva. Tampoco estuvo muy acertado el politólogo americano en lo referente al tema de las guerras, omnipresentes en muy diversas formas desde la caída del muro, y en las que la OTAN, y en particular los yanquis, siempre están involucrados de manera más o menos directa. Por lo general suelen estarlo de manera muy directa, siendo incluso en numerosas ocasiones los principales promotores de acciones bélicas y militares de todo tipo, y a lo largo y ancho del planeta. Y es que de hecho actualmente nos encontramos precisamente en esa tesitura. Enfangados hasta el cuello en la evitable guerra de Ucrania, cuya llama no han dejado de avivar, y empeñados con su actitud en provocar una incomprensible escalada bélica en Ucrania. Tanto es así, que ahora mismo el planeta está más cerca de embarcarse en una tercera guerra mundial, la primera en la que un buen puñado de estados harían uso de su armamento nuclear, que en cualquiera de los tensos momentos que se vivieron durante la Guerra Fría, crisis de los misiles de Cuba incluida. En esto tiene una gran responsabilidad el bloque atlantista, con Estados Unidos a la cabeza, pero también el resto de los políticos de la OTAN que insisten con su actitud chulesca y provocadora en buscar pelea, cuando cualquiera puede darse cuenta de que no es lo que más les conviene en estos momentos. Al menos a la gran mayoría de su ciudadanía. Mira que le caía Jade a la Merkel, pero los merluzos que tenemos hoy en día al mando, no le llegan ni a la suela de los zapatos.
En este sentido es también súper relevante la situación actual en Oriente Medio, en la que Occidente permite en el mejor de los casos, y es cómplice en otros peores, de las barbaridades pertrechadas por los judíos, que se encuentran sumidos en una incomprensible huida hacia adelante en la que las víctimas civiles se cuentan por decenas de miles. En estos momentos cargarse de un plumazo a 3.000 inocentes es para Netanyahu y suplica un día más en la oficina. Al final, tras mucho insistir, han conseguido lo que hace unos años parecía imposible: unir a naciones enfrentadas entre ellas históricamente en una emergente y sólida alianza, más honesta, más realista y también más justa con sus componentes, que las generadas por países occidentales como el G7 por ejemplo, o como la puta OTAN que por cierto se encuentra gravemente herida, puede que incluso de muerte. Las consecuencias de que esto sucediera serían gravísimas para la Unión Europea, que de ejércitos y armamento militar anda más bien justita. Puede que los medios de comunicación tradicionales no hablen mucho de ello, e insistan sin embargo en mantras ya conocidos como que Rusia se encuentra aislada internacionalmente, o como que China ya no crece económicamente, pero la realidad es bien distinta. Y en estos momentos los BRICS capitanean el barco en el que cualquier estado con dos dedos de frente y voluntad de prosperar y posicionarse adecuadamente en el multipolarismo mundial que se avecina, se querría subir. Y es que no hay que ser un gurú de la geopolítica para saber que el poder económico decide quién corta el bacalao en el ámbito global. En este sentido, los BRICS representan ya el 45% de la población mundial, contribuyendo al 25% del comercio y el 31,5% del PIB global. Esta cifra es inferior al 43% del PIB mundial que corresponde al G7, y aún así, la diferencia se irá reduciendo a medida que los principales países BRICS, como India, continúen creciendo a un ritmo superior a la media y que la alianza acoja a más miembros en el futuro. Es innegable que la voz del sur global cada vez suena más fuerte y clara en el tablero de ajedrez geopolítico mundial. Por lo tanto, la reforma de instituciones y mecanismos supuestamente multilaterales, pero que hasta ahora han favorecido el bloque geopolítico occidental, parece inevitable frente a un reparto más equilibrado del poder global. Especial atención merece en este sentido el plan que tienen trazado para combatir la histórica tiranía que ha tenido el dólar desde el siglo pasado, en el panorama económico internacional. Sea como sea, seguro que no tardaremos mucho en tener noticias relacionadas directamente con estos temas, protagonizadas por el inefable Donald Trump, que de nuevo será el presidente de los Estados Unidos, y al que se le ve con ganas de querer cambiar muchas cosas. Puede que haya quien me tilde de agorero, pero estoy bastante seguro de que las consecuencias de las decisiones que tome no serán precisamente positivas para los estados mamporreros de los gringos, entre los que España y la Unión Europea tienen un puesto preferente. Por cierto. Y con esto acabo. Cuando cayó el muro, los ciudadanos de Alemania Oriental celebraron a lo grande, y en su mayoría afrontaban su nueva situación vital con gran optimismo. Resulta curioso que, siendo así, los dos nuevos partidos políticos antieuropeístas hayan cosechado sus mejores resultados, incluso llegando a ser los más votados, precisamente en regiones germanas pertenecientes al antiguo bloque comunista. Ahí lo dejo. Si has llegado hasta aquí, y te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like y de suscribirte.